¿cómo están? De regreso en este tercer capítulo de Finanzas Millennials, el programa hecho por un gringo y un mexicano, hecho para ti que quieres ser mejor y que quieres lograr todas tus metas en tu vida. Jeremy, ¿cómo estás? Muy bien. Muy Súper bien. Súper bien. Súper bien y súper mojado. De hecho, ya está lloviendo ahora. Nos pusimos una mojada, Jeremy y yo. Estamos llegando al estudio, que luego ya les subiré un video de cómo es aquí las instalaciones donde grabamos. Está lloviendo, tipo México, tipo el México donde yo vivo, no donde Jeremy vive, donde vivía, que no cae agua nunca en Chihuahua. No. Donde yo vivo, que caen unos tormentones, y nos pusimos una mojada. Lo bueno es que traemos cambios suficientes. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar esas comparaciones que hay entre la generación X y la generación Z y la generación Millennium. Y la primera es que yo tengo que usar mis lentes para leer que el capítulo 3 es la batalla final de finanzas personales, generación X versus Millennial. Y esa es la primera diferencia, usar los lentes para leer, tanto de lejos como de cerca. Pero vamos a recordar, porque Jeremy y yo somos de diferentes generaciones y ahorita voy a explicar por qué. Pero yo no soy millennial, técnicamente, yo soy millennial. ¿No? No, te voy a explicar. Pero bueno, ya comenzamos aplicándose la vida, así es que quédense a escuchar todo el podcast. Y, a ver, tú te consideras generación X, ¿estás de acuerdo? Creo que sí. Naciste en Nunca lo he investigado, pero 1971. 71, ok. Yeah. La generación X empieza un poquito en los 60s y teóricamente termina en 1985, 84. Ok. Por ahí. Pero luego se dieron cuenta de que había una generación que pues no podía ser X. O sea, una etapa. Y te voy a explicar por qué. La gente que nació, sobre todo a finales de los 60, a principios de los 70, pues no había casi nada de tecnología. O sea, una computadora era cosa de una universidad y eran enormes. Los juegos de video nada más era el que era como tenis. Oh, yeah, Ping, o Pong. Ajá. Se llamaba Pong. Sí, el Pong, nada más era ese. Y posiblemente, bueno, es pregunta, es encuesta. Fuiste a la universidad y en la universidad no había computadora personal todavía. No. No había internet. No. Sin embargo, yo que soy de 1978, que soy teóricamente considerado generación X, yo sí adopté toda la tecnología a muy corta edad. Cuando yo tenía 5 o 6 años, ya existía el Atari. Entonces yo sí fui una generación que jugaba al Atari en su casa. A los 8 años yo ya tenía Nintendo. Porque, creo que Mario Bros sale en el 82, entonces yo tenía 4 años. Cuando llega a México, pues en la Fayuca, ya hablamos de eso en otro capítulo, pues yo tenía a lo mejor 8 o 9 años cuando llega el Nintendo a mi casa. Cuando yo entro a la preparatoria, yo ya usaba computadora. No las que hay ahorita, eran unas IBM 380 y luego, es que ya compraron 480. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey y había 10 Mac, porque nadie usaba Mac en ese entonces había 10 Mac. Y en mi segundo año de preparatoria apareció Internet. El segundo año de preparatorio. Sí, Okay. En el 98. O sea, a lo mejor ya tenía antes, pero a mi preparatoria llegó Internet en el 98. Entonces, toda mi universidad y casi toda mi preparatoria, yo sí tuve correo electrónico, yo sí tuve computadoras. De hecho, cuando ya entrábamos a la universidad, es que ya te van a obligar a usar laptop. O sea, era así como, ya te tenían que obligar, porque hacías tus trabajos en el centro de cómputo. Había unas salas de cómputo enorme y ahí te ibas. Eso es lo que a mí me pasó en la universidad. Y cuando entro a la preparatoria, a la universidad, ya te van a obligar a usar laptop. ¿Por qué? Pues porque ya había la laptop y ya la podías usar. Entonces, se consideran o se llaman genials. Genial. Sí, genials. O sea, como millennials, pero con generación X, genials. La generación entre 1977 y 1985. Porque es una generación que adoptó muy rápido, o sea, en la primera parte de su edad, la tecnología, a diferencia de alguien de la generación X que ya fue grande. Yeah. Y a nosotros a mí me gustó, así que yo me puse a verlo, a aprenderlo, pero sí muchos de mis compas tampoco, o sea, nunca lograron entender cómo es la tecnología. Y a mí me encanta. Y el día de hoy, bueno, ya después hay la generación X, la generación Y, la generación Z, los millennials y la generación digital. Y las diferencias entre ellas. ¿Y cómo somos nosotros mejores que los demás? Digo. Fíjate que la generación digital es la que ya le tocó
hacer Mouse. todo con el dedo. Porque nuestros primeros celulares, pues había que apretarle el botoncito y todo eso. ¿Tú te acuerdas quién fue el primero que introdujo el correo electrónico al celular? Supongo que era Apple. No. Oh, BlackBerry. BlackBerry. Sí, BlackBerry fue el primero que pudo poner el ¿cómo se dice? El correo electrónico en el celular. Y todo tiene una evolución. Digo, yo sé que el tema es otro, pero ya saben que aquí hablamos de lo que va saliendo. Todo tiene una evolución porque empezamos. ¿Tú sabes cuál fue el primer dispositivo y quién lo hizo de comunicación a larga distancia? No. El primer dispositivo fue el walkie-talkie. Oh, Motorola. Motorola, exactamente, Motorola. Entonces, Motorola hace el walkie-talkie para la Segunda Guerra Mundial. Yep. La Segunda Guerra Mundial. Y ahí empiezan a haber una comunicación a distancia. Entonces, ese es el primer prototipo de lo que acabaría siendo un celular. Luego sale el celular y el problema del celular no era la comunicación, era la batería. O sea, que son de las cosas que siempre hay que resolver. Por ejemplo, ahora con el carro eléctrico, el problema no es el que el carro sea eléctrico. El problema es que la batería te dure lo suficiente para que puedas trasladarte de una ciudad a otra. Y no tumbar un parcadero por el O peso. porque muchas veces decían, ay, pues que les cambien la gasolinera, llegas y te quitan la pila y te ponen otra, como si pusieras gasolina. Hasta ahorita de hoy no se ha resuelto. Entonces, el primer problema del teléfono celular era la batería. Y no sé si te acuerdas que los primeros celulares traían un portafolio que era la batería y tú traías tu celular. Pero eran los primeros celulares que salieron en los 80s. Luego ya empezaron a reducirlos. Y el teléfono que conocemos hoy es una mezcla de lo que era... ¿Tú te acuerdas de la Palm? O sea, tú tenías tu celular, pero yo estaba en la universidad cuando sale la Palm. Y la Palm era... pues como el Atari, como el Atari de un teléfono digital que tenía su agenda y tenía 2, 3 funciones. Y creo que, no me hagas mucho caso, pero creo que Apple compra Palm, la división de Palm. De hecho, era una mujer, la directora y la dueña de Palm. Y Apple lo compra con Steve Jobs y es cuando empiezan a funcionar los dos para hacer el iPhone. Y BlackBerry eran pues 2 genios que lo hacían mucho como por diversión y todo eso. Y él descubre cómo conectar más de 10 celulares al mismo tiempo. O sea, el problema que tenía BlackBerry no era que tuvieras el correo en tu dispositivo. El problema que tenía todos los teléfonos, porque lo estaban buscando todos, era que se pudieran conectar en la red y pasar los correos. O sea, un problema de interconexión. Y él es el que lo resuelve. Entonces, ahí ya aparece bueno, BlackBerry llegó a ser la número 1 en teléfonos inteligentes y después por no actualizarse, que podemos hacer un programa sobre eso, Apple se come el mercado y desaparece BlackBerry por completo. Y eso es lo que, o sea, nosotros también tenemos que sugerir a los demás que cambien, o sea, que cambien con los tiempos, porque eso es entre generación, o sea, yo soy diferente a mi papá, seguramente, y yo soy diferente a mis hijas, seguramente. Pero lo que sí todos tenemos que tomar en cuenta es que hay una lógica, una disciplina que cada generación tiene que tomar en cuenta como para poder llegar a la autorrealización o tener una estabilidad financiera. Y eso es lo que no cambia de generación a generación. Y eso es lo que yo te voy a preguntar. ¿Tú cuál crees que era la prioridad de la generación de tu papá? Estabilidad. Estabilidad económica. Y lo hablamos en el programa pasado donde la estabilidad económica venía, porque esa generación venía de la generación de las guerras. O sea, sobre todo, bueno, la generación de tu papá, Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra Vietnam. Entonces, eso siempre trae una estabilidad. Entonces, la prioridad era seguridad económica y entonces la casa era muy importante, ahorros era muy importante. Era una generación donde se pasaban, no sé, en México, la ropa del hermano mayor al que seguía y del que seguía y que seguía. Es más, los zapatos se pasaban de una generación a otra. A hoy es impensable, casi. Casi sí. Casi no se puede. O sea, no se puede. O sea, aunque sirva la ropa, es así como mi hijo
El que acaba de nacer va a usar la misma ropa que tenía su hermano. Porque nosotros no hemos sufrido tanto como nuestros papás, pero mis hijas tampoco no están sufriendo tanto como nosotros. Y el sufrir no es, o sea, no es a lo mejor la palabra perfecta, pero ¿cuál sería? Si no es sufrir, pero es sufrir, digamos. O sea, nosotros hemos tenido que abatir cosas más difíciles que la generación actual y la que ahora sí viene. Y como hemos mencionado en otro episodio, es realmente importante que entiendan que hoy en día, los que están viviendo hoy en día, están viviendo la mejor época de lo que han vivido los seres humanos. O sea, y si no están pensando eso, se están equivocando y están empezando desde una base falsa y les va a complicar la vida porque si no tienes eso entendido, de que realmente la vida es más fácil hoy en día que lo que había antes, entonces, y piensan que no, entonces tengo que vivir hoy, tengo que gastar mi dinero hoy para poder vivir una buena vida, porque ¿por qué pensar en el futuro? Hay que pensar en el futuro. La generación actual, que eso es lo que estábamos haciendo la comparación, como tiene muchas de estas cosas resueltas, entonces ellos piensan a decir, bueno, ellos ya crecieron sin el miedo de la escasez. Vamos a decir eso así. sí. O sea, ellos ya crecieron sin el miedo a la escasez, porque acá había una guerra y aunque tu país no estuviera en guerra, sí podía parar, por ejemplo, lo que hoy pasa con Ucrania. O sea, Ucrania es el granero del mundo y una guerra que no tiene que ver ni Estados Unidos ni México, pero puede parar ¿cómo se dice? El abastecimiento de granos para todo el mundo. Entonces, eso, imagínense en un mundo donde antes había más guerras. Entonces, esas crisis donde pues es que tenemos que ahorrar en todos los sentidos. Así eran nuestros abuelos. Era, no tires ese pantalón hasta que ya quede en harapos, y todavía en harapos lo cortamos, lo hacemos short y el siguiente lo usa. Mi abuela hacía eso, tenía esos guantes para lavar platos, ellos siempre los cortaban para tener, que son rubber bands. No sé, esas cosas de goma que usas como para... ¿Para el cabello? O algo. Ok, tenía ligas. Ligas. Esa es la palabra que sea. Entonces, todo se reutilizaba. Hoy ya no. Antes, la prioridad era, pues, híjole, compro una casa. Lo primero era que voy a hacer, meta. Era la meta de la vida. Y tener ahorros. Era muy importante. Y digo, yo creo que sigue siendo muy importante tener ahorros. Pero la nueva generación crece sin esta escasez. Crece con esta parte de más, no tener ni que compartir habitación. Y la disciplina, creo que o sea, esa presión que yo tenía, como por ejemplo, yo creo que he contado en este programa mi historia de que yo estaba en el hospital y yo sabía en ese momento que yo no iba a poder contar con nadie. O sea, al salirme de ese hotel, de ese hospital, no iba yo a tener algo fijo como para... Yo no estaba muy seguro de que mañana ni siquiera iba a tener mucho de comer o suficiente. O sea, no era como de otras generaciones, pero yo sí sentí esa presión y eso me hacía que yo enfocaba en el futuro desde ese momento en adelante y eso me sirvió de mucho. Pero en esta generación, con la falta de esa escasez o del temor de a lo mejor no tener un futuro estable, no tienen esa presión hoy en día como para hacerse enfocar en lo que es lo que tienen que hacer como para realizar el éxito. Y al no realizar el éxito a los 30 o algo así, se deprimen. ¿Y la culpa no será de nosotros? Yo creo que es tu culpa. Sí, a huevo. Si quieres te voy a decir por qué. ¿Tú a qué edad ya eras o tenías que ser independientemente económico? 18 años. Yeah. Okay. Nada de dinero de mis papás. El otro día estaba viendo, ayer estaba viendo. ¿Tú te acuerdas del italiano que hizo la película de la de la Segunda Guerra Mundial? Que era un judío que lo mete en un campo de concentración. Que es un italiano. Ahorita se me fue la vida. La vida es bella. La vida es bella. La vida es bella, ok. Yeah. Y estaba viendo el momento en que gana el premio Oscar.
gana el premio Oscar y dicen, el premio Oscar es para él. No me acuerdo cómo se llamaba. Y se para en los asientos y todo el mundo lo aplaude porque fue una película. Buenísima. Yo nunca había visto una película donde tanta gente llorara. O sea, yo recuerdo haber estado en Torreón, donde es mi papá. Torreón. Y estaba con mi familia y fuimos todos los primos y primas a verlo. O sea, fue como, vamos a ver La vida es bella al cine. Se acabó la película. Yo recuerdo salir al pasillo de la película y llorando todas las niñas llorando, pero de veras, como si estuviéramos en un velorio, o sea, no la lagrimita, ¿no? Y de repente me acuerdo que una prima entró al baño y se abrió la puerta y en el baño estaban llorando todas, pero llorando. Entonces, fue una muy buena película, pero él dice, le tengo que dar gracias a mi papá y a mi mamá por haberme dado el mejor de los regalos de la vida, la pobreza. Y todo el mundo se ríe y dice, porque gracias a que tenía hambre, pude explotar todo el talento que a lo mejor si hubiera tenido muchas cosas resueltas no lo hubiera explotado. Yeah. Entonces tú dices, tú a los 18 años ya tienes que ser independientemente económico. Yo a los 24 años, y digo, soy la excepción que rompe la regla para mi generación, yo ya estaba casado y tenía un hijo. Oh, wow. O sea, yo a los 24 años, digo, un año ya me había graduado de la universidad, y tenía un año de haberme graduado, ya me había casado con mi primera esposa, soy reciclado, y ya teníamos el primero de nuestros hijos. A los 26 años yo ya tenía 2 hijos. Oh, wow. Pero ya era yo autosuficiente también económicamente. Yo me acuerdo que me decía mucho la abuela de mi ex esposa, una persona que quería mucho, me dice, es que la carga se andar al burro, ¿verdad, Adrián? O sea, sí, y pues sí, o sea, 24 años con un hijo, o sea, cuando yo estaba haciendo planes de a lo mejor irme a Europa, mi año sabático y todo eso, y de repente, no, vas a ser papá. Entonces, cambia todo. Yeah. Y yo sí tenía muchas ganas de ser papá. O sea, yo era algo que quería con toda mi vida. Entonces, de repente dije, está genial. O sea, después lo hago. Y después lo hice. Todo lo que tenía planeado. Pero el darle una buena calidad de vida a mi familia fue lo que me hizo que yo empezara a moverme más rápido que la nueva generación. Ahora te digo, la nueva generación tiene 30 años y siguen en casa. Uh-huh. Y dicen, bueno, si no me gusta el trabajo, pues total, aquí vivo con mi papá y con mi mamá y me siguen dando de comer, me siguen dando esto. O sea, entonces... Para mí un momento muy importante de mi vida que nunca voy a olvidar es que yo estaba saliendo de mi colonia y ahí tenían muchos árboles, lo decíamos nuestro bosque de la colonia. Y yo tenía más o menos como 12 años y estamos saliendo de allá y yo le había mencionado a mi papá de que para cuando sea adulto, yo quiero tener como una tipo casa ya, un forte para donde jugar. Tenía 12. Mi papá me miró, estábamos conduciendo, me miró como que sepas que a los 18 años tú te vas a salir de la casa. A los 18 años. El año después del colegio preparatorio, tú te vas. Y en ese momento como que eso me chocó mucho de que porque si yo hubiera necesitado venir a que mi papá me cuidara y todo, seguramente me lo hubiera dejado. Pero yo con ese temor, con eso como la pared, de que a los 18, el deadline, ya. O sea, eso me dio muchísima ambición como para lograr tener algo más de lo que yo iba a tener si no hubiera, o sea, para lograr tener un poco de éxito, para estabilidad más bien. Estabilidad más bien. Fíjate que una vez en un programa estaba escuchando de que había mucha diferencia entre el no me lo das porque no puedes y entre no me lo das porque no quieres. O sea, hay muchos chicos que el día de hoy dicen, bueno, yo quiero un carro, pero mi papá no me lo puede dar, entonces tengo que trabajar por un carro. Y ahora dicen, híjole, mi papá no me quiere comprar un carro, porque mi papá podría comprarme un carro en algunos de los casos. Y entonces esa hambre de que hablaba el productor de cine de La vida es bella, es la que hace que de repente nos movamos. Y tú tienes toda la razón. Mira, a mí me encanta uno de mis artistas favoritos, así como de Jeremy son los Tucanes de Tijuana, para mí es Bon Jovi. Y yo me acuerdo de una canción Odio. que refleja, odia a Bon Jovi, no a los Tucanes de Tijuana. Yo me acuerdo de una canción que se llamaba Lie to Me o Lie in Me, no me acuerdo, que reflejaba a mi generación. Y mi generación, todo el mundo se salía a los 18 a vivir o a la universidad o a vivir solo. Eran las dos opciones. O sea,
En Estados Unidos, en México no. Pero en Estados Unidos era, o a los 18 me voy a vivir con mis amigos en una comuna, Ajá. o me voy a la universidad donde de todos modos dejo casa. Yep. Y era, yo me acuerdo con mis primos que viven aquí en Estados Unidos, pues era como la meta, o sea, y lo veían así como, ya me voy, o sea, ya no, es más, ya ni me des órdenes, ya ni porque ya me voy. Y esa generación, la mayoría fracasó los que no fueron a la universidad. Oh, yeah. ¿Por qué? Pues porque a los 18 años no estás preparado para nada. Yeah. Y de hecho es algo que podemos mencionar aquí, que aun si tus papás te recibieran a casa, no es mala idea de hacerte tu propia vida para que te puedas autoestimar, para que puedas tener confianza en ti mismo, como para poder asegurarte un futuro más. Es que bueno. ahí tendremos que hablar a los papás de los millennials. Papá de millennial, aunque tengas los recursos, hazle que le sufra tantito. Ah, o sea, por favor, ese sí. sería el consejo. O sea, no le des todo y haz que tenga hambre para que él pueda lograr sus propias metas. Y hasta dejar que tengan un poco de hambre, porque, o sea, tienen que hacer lo necesario como para, no es solo para que puedan comer, sino es para que puedan conocerse, para que puedan saber cuáles son sus habilidades. Porque si no les dejas sufrir un poco, nunca se va a saber. En México hay el dicho de que, deprimente. de que con el gobierno anterior, o sea, decían, ay, pobrecitos, es que hay una generación que les dicen los ninis, ni estudian ni trabajan. O sea, y entonces llegó el nuevo gobierno y les dijo a los ninis, pues, ahí te va una pensión, para que estudies o trabajes o que seas productivo. Y resulta que ni estudian ni trabajan y ahora son mantenidos por el gobierno. O sea, el sueño de lo que decían antes, que te mantenga el gobierno. Bueno, ahora ni estudian ni trabajan y aparte reciben pensión. Los jóvenes. Entonces, estamos haciendo una generación de inútiles. Y no es que estamos hablando mal de cada persona de esa generación, pero hay una tendencia hacia eso. Así que si tú eres parte de esa generación, desvíate de por dónde va ese rumbo, porque si no, o sea, lo que sí sabemos es que esta generación es más agüitada que cualquier otra generación de antes. Incluso los que han salido de la Segunda Guerra Mundial, que han sufrido un chorro. O sea, es que será estrés postraumático y ahora es una depresión de no conseguir la inmediatez de lo que yo veo en las redes sociales que otros están consiguiendo inmediatamente. Pretraumático. Casi. Ahora, yo creo que hubiera sido muy bueno invitar a un millennial para estar aquí a nuestro lado defenderse. Y defenderse. Pero pues, Jeremy y yo son generación X y yo soy un genial. Quiero ver en los comentarios, pero... Sí, pero debimos haber tenido un millennial que aquí se defendiera y que dijera, no, está... Y sí, seguramente, porque eso es algo que también pasa. Nosotros hoy estamos viviendo nuestro periodo más productivo como personas, pero lo estamos viviendo después de los 40. Ellos todavía no sabemos qué van a estar haciendo a los 40. O sea, ahorita los estamos, como seguramente... A mí me criticaron y a ti te criticaron cuando tenía 20. O sea, a lo mejor para mi mamá y mi papá, yo era un veinteañero con el pelo largo que nada más quería saber de música, que se iba a la escuela y todo eso, y que decían, no, quién sabe qué vaya a hacer Adrián, no sé qué. O sea, seguramente así nos veían, porque ellos estaban en la etapa más productiva de su vida. Y ahora a nosotros nos toca verlos a la otra generación igual. Sí, con la preocupación de nada. Pero la diferencia es que nosotros sí tenemos razón. Esto fue Aplicándose en la Vida, el programa para millennials, hecho por la generación X. No. El chiste es que ustedes lleguen a nuestra edad en su máximo potencial. Ese es el objetivo. La idea. Jeremy, ¿algo más para despedirnos? No, eso. Escuchen este y otros de nuestros muchos podcasts. El podcast más escuchado en México, hecho desde Omaha, Nebraska, hecho por un gringo y un mexicano, hablando de todo lo que se nos ocurre. Pero nuestro objetivo es que tú logres todas tus metas. Nuestra experiencia de vida es lo que enriquece. Entonces, nos escuchamos en el próximo programa de Aplicándose en la Vida. ¿Te gustaría tener el trabajo de tus sueños? ¿Te gustaría tener las oportunidades de crecimiento profesional que siempre has querido? ¿Te gustaría tener el mejor balance de vida y carrera? El primer paso es dejar tu CV en Anniquem. Anniquem busca a los más talentosos profesionales bilingües.
El futuro del trabajo es remoto y el futuro del trabajo remoto es